3, 2, 1. Bienvenidos chicos a la clase del día de hoy, la clase del 23 del 4 del 2020. Bueno, ¿qué tenemos en imagen y para qué nos va a servir lo que vamos a estudiar el día de hoy? Bueno, vemos en la imagen un rostro, una cabeza que tiene como pequeños engranajes y pequeños rayos que tienen que identificar con lo que se está diciendo. A ver, muchos pensarán y dirán, ¿por qué hablamos de cierta forma? ¿Por qué usamos ciertas palabras y cómo esas palabras han entrado en nuestra mente? Se dice que el tema de conocimiento tiene que ver con el ADN, lo que los padres ya saben, nos transmiten mediante la sangre, ¿no? El desarrollo del ADN, pero ¿cómo así después aprendemos el concepto, ¿no? Así como hay un objeto donde ponemos nuestro plato para comer, le llamamos mesa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le hemos dado ese significado? ¿Y dónde está el significado? ¿Está en nuestros labios o está en nuestra mente? En este caso está en nuestra mente. ¿Y cómo sale dicho ese significado? Con la letra M, E, S, A cuando escribes y con qué fonemas también se usan, ¿no? Cuando hablas. Entonces, hablamos netamente de dos planos. Entonces, hay que darnos cuenta de que el lenguaje tiene dos planos y que eso nos va a servir para poder expresarnos. Pero también hay que tener en cuenta que hay que pensar antes de hablar. Entonces es muy importante el tema del día de hoy. Bienvenidos, chicos de cuarto de secundaria, a su curso de lenguaje. El tema es planos de lenguaje. Su profesor es Jorge Breta Sandoval y hoy vamos a hablar un poco más sobre el lenguaje. Veamos. Primero, el lenguaje presenta planos esenciales. ¿Qué planos son? Dos planos. Dentro del lenguaje, este es redondo mayor, está la lengua y está el habla. Entonces están los dos longos. Mira, dentro del habla va a estarse el dialecto, se habla que es variable y te presenta el tema lingüístico. Dentro de la lengua está el tema de la norma. Entonces veamos cómo se desarrolla. El lenguaje está constituido por dos planos, la lengua y el habla. Según Ferdinand de Saussure, estableció un principio entre la lengua y parole, o sea, lenguaje y palabra, que se requieren mutuamente en presencia. O sea, no puede existir una sin la otra. No se puede dar un habla si no estuviera una lengua y no sirve tener una lengua si no hay un habla. Veamos. ¿Qué es la lengua? La lengua es un producto de la facultad del lenguaje, ¿no? Y a la vez un conjunto de convenciones de que se vale un cuerpo social. ¿Ok? Entonces la lengua es algo convencional. ¿Ok? Es algo convencional. El sistema de signos vocálicos arbitrarios utilizados por una comunidad. Es un sistema de signos, por eso se usa los signos lingüísticos, pero son vocálicos, ¿no? Arbitrarios porque lo da una sociedad. ¿Qué característica tiene la lengua? Veamos. Es social, se utiliza para relacionarse con los demás, social. Psíquica, porque está en el lado abstracto, ¿no? En la mente. Variable, porque puede variar con el tiempo, ¿no? Por supuesto, la lengua puede variar con el tiempo. Teórica, porque se hace uso de aprendizaje que se somete mediante reglas, ¿no? Entonces la lengua tiene reglas, entonces por eso es teórica, porque se aprende, ¿no? Esas reglas. Es un código, la lengua es un código. ¿Por qué? Porque es el sistema de signos convencionales. Entonces hay que tener en claro, es social, porque se utiliza para relacionarse. Es psíquica porque se atracta, está en la mente. Es variable porque puede variar con el tiempo. Es teórica porque su aprendizaje se somete a reglas. Y es un código porque es un sistema de signos convencionales. Muy bien. ¿Ven? Vamos ahí. Y ahí está, ¿no? Miren la lengua. Hola, hello, todos. Van cambiando, ¿no? Los signos de código, ¿no? Y si te das cuenta sirve para relacionar, ¿no? Entre personas de varios mundos, ¿no? Vamos, el habla. Es de uso individual, por supuesto, no solamente se da mediante cuando el hablante lo realiza, ¿no? En este caso, el que está realizando el habla soy yo. Y se va a acabar cuando deje de hablar. Bueno, tengo que seguir hablando. ¿Cómo se conoce el habla? Es la materialización del código, clave para examen de admisión. Es la materialización del código. ¿Qué características presenta cuando una persona habla así, ¿no? Así como la chica que está pasándole voz a alguien, ¿no? Primero que es individual. O sea, cada persona la manifiesta de diversa manera, ¿no? Hay personas que hablan gritando, personas que hablan de voz baja, susurrando. Psicofísica, muy bien.
Dos cosas, porque utiliza el código y lo verbaliza. O sea, usa el tema físico, el tema de la lengua física, ondas sonoras, entonces lo materializa. Entonces, psicofísica. Es efímera porque es pasajera. Por supuesto, hemos dicho que cuando la persona se calla, el habla desaparece. Es práctica porque se efectúa, ¿no? Es una praxis, ¿no? Se da mientras se efectúa, mientras se realiza. Y usa el código, ¿no? Por supuesto, la finalidad es de comunicarse. Entonces, vayamos de nuevo al habla. El habla es individual, bueno, respecto a una sola persona, es psicofísica porque usa el código y lo verbaliza, usa el tema de las ondas sonares, la lengua, ¿no? La lengua misma, estamos hablando del órgano, efímera porque es pasajera, es práctica porque se efectúa y utiliza el código ¿para qué? Para comunicarse. Veamos. La lengua presenta variantes. Ver, ¿qué tipo de variante presenta? Uno, el dialecto. El dialecto tiene que ver con la variante diatópica. Entonces, cuando hablamos de variante diatópica, estamos hablando del dialecto. Esto se da cuando adquiere una lengua en determinado lugar. Entonces, es un tema regional, ¿no? De región, de espacio. ¿Ok? Entonces, el dialecto es un tema regional de espacio. También se le conoce como variante diatópica y presenta varios aspectos. A ver, el dialecto presenta aspectos. Vamos a ver. ¿Qué aspectos presenta? El fonético, bueno, el fonético, el fonema está relacionado con el tema de la pronunciación e entonación, ¿no? Ejemplo, señor Juan, ¿no? Dicen muchas personas, pronuncian, otra cosa es decir señor Juan. Entonces, según la región, muchas personas dicen señor Juan. Léxico no es igual en todos los lugares. Ejemplo, las palabras para decir sobre algo, ¿no? Ejemplo, mujer, una mujer, usamos la palabra mina en Argentina y usamos la palabra flaca en Perú. ¿Ok? Semántico radica en el cambio del significado según el lugar. Acá vamos con el tema del significado. Ejemplo, piña, la palabra piña, para el Perú significa una fruta. Para Argentina significa un puñete. Y en Salamanca la piña significa una cresta de pavo. Entonces cuando una persona en Perú escucha la palabra piña, en su cabeza, ¿no? En el lado mental aparece la imagen de la fruta. En Argentina no, aparece la imagen del puñete, de un golpe. Y en Salamanca aparece la imagen de una cresta de pavo, ¿no? Morfológico, la estructura de la palabra, varía la forma de la palabra, ¿no? Ejemplo, muchas personas, ¿no? En región no dicen señor, sino dicen señorcito. Y si te das cuenta, la estructura de la palabra ha cambiado porque ha entrado el IT, que es un derivativo que significa del tema de pequeño, ¿no? El sintáctico, por supuesto, estamos hablando con el tema de la oración, cómo se estructura una oración, ¿no? Ejemplo de la selva, ¿no? En la selva se dice de la selva su fruto. Si te das cuenta, está variado la estructura, ¿no? Su fruto de la selva sería lo adecuado para nosotros en Lima, pero allá en la manera sintáctico varían, dicen de la selva su fruto, ¿no? Entonces, el dialecto se da según la región, es diatópica y presenta varios aspectos. El fonético, que tiene que ver con el sonido, el léxico, que tiene que ver con las palabras, ¿no? Que tú usas para una representación, para un objeto. El semántico es el significado que cambia para una palabra en varios lugares. El morfológico, cuando varía la estructura de la palabra, de su escritura, y el sintáctico, cuando varía la estructura de la oración. A ver, ¿qué otra variante de lengua tenemos? El sociolecto. A ver, sociolecto. Variante social o también conocida como diastrática, ¿no? Diastrática, ¿no? Tiene que ver con los temas de estratos, ¿no? De estratos, de clases sociales, netamente. Estratos, por eso se llama diastrástica. Acuérdate, sociolecto y diastrática porque estamos hablando de estratos sociales. Ejemplo, se presentan niveles, 3 niveles, ¿no? Como el dialecto presentaba varios aspectos, el sociolecto presenta niveles. ¿Escuchan? Nivel superestándar. Nivel superestándar. Vocabulario literario elegante, preciso, ¿no? La policromía del boceto exalta las miradas, ejemplo, ¿no? Escucha, superestándar va con el vocabulario literario elegante, ¿no? El preciso, ¿no? El que no tiene ruido, el que no tiene relleno. El nivel estándar corresponde al habla familiar o coloquial, ¿no? Bueno, como hablas tú, ¿no? Papi, vamos al estadio, ¿no? Es algo estándar. Y el subestándar corresponde a estratos incultos. Vemos el tema social, los estratos. O pocos instruidos. Está chévere mi lompa, dice, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay un mal manejo de palabras. Debe decir está. Está buena, está bonita, no sé una palabra, está chévere, ¿no? Mi lompa, hay un cambio de estructura de palabra, dice pantalón, dice lompa, ¿no?
das cuenta? El sociolecto tiene que ver con el tema de estratos, pues se llama diastrática. Vayamos al otro. El idiolecto. Idiolecto, diafásica de la lengua, ¿no? Entonces, es el uso del idiolecto, es el tema de la lectura, ¿no? El tema de cómo se habla, pero según las fases de la vida, según la edad. Voy al tono con mi barrio, un joven, ¿no? Voy a la fiesta, ¿no? Una persona mayor, ¿no? Según el género, mira, María, está regio, ¿no? Él, ¿no? Él está regio, ¿no? Si fuera un hombre, quien hablara, ¿no? Sería, mira, María, está bonita, ¿no? ¿Te das cuenta? Según la ocupación, ¿no? Ahí tiene que ver con el tema de los profesiones, ¿no? El litigio fue un fraude. Así, el término litigio lo usa un abogado. Es como que digan, la REX ha caído. Por supuesto, sabes tú qué es la REX, pero es un tema más tecnológico, ¿no? Entonces, según la ocupación, también trabaja el idiolecto, ¿no? Y ahí encontramos las jergas. Las jergas, que son uso de palabras según la profesión. Veamos. Tenemos la siguiente variante, que es el idioma. ¿Qué pasa con el idioma? El idioma es la lengua oficial de un país. Quiere decir que es un tema político, ¿no? En la lengua que se va a utilizar políticamente se elige para educar a los hijos. Entonces son las lenguas oficiales en el Perú. En el Perú, ¿cuántas lenguas oficiales tenemos? ¿Cuántos idiomas? El quechua, el aymara y el español. Pero según la Constitución del Perú, también hay lenguas de la selva que se pueden establecer como idiomas. Pero los idiomas reconocidos son el quechua, el aymara y el español. Bueno, ahí vemos en la imagen, disculpen, los idiomas que caen, ¿no? El inglés, el francés, el chino, el español, el ruso, el italiano, el sueco, el alemán, el irán, si no me equivoco. Bueno, ahora vamos a verificar el aprendizaje, como dice ahí muy bien, resolverlo en el cuaderno, por favor. Hay que pensar y responder. Veamos. 1. ¿Qué tipo de variación regional se presenta en el enunciado? Regional, tipo de variación. Entonces estamos hablando netamente, ¿te acuerdas o no? A ver, vamos a ver. Retrocesas, actitud diapositiva, si no te acuerdas, del primer, ¿no? Del primer variante, el dialecto, ¿no? Dialecto. Y tenemos los 5 espacios, mira. Entonces vamos a la primera pregunta y lo vamos a afrontar así. Mira. Ve. Mi amigo está tantito enojado conmigo. Disculpen, ahí está la palabra pegada, dice tantito, ¿no? Tantito enojado conmigo. Si te das cuenta, estábamos hablando de la palabra tantito. Hay una variación, ¿no? Morfológica, ¿no? Estructura. La respuesta ya te lo di, ¿no? Tantito. 2. El prestigio de una lengua está determinado por factores. ¿Qué tipo de factores está determinado el prestigio de la lengua? Lingüísticos, sociales, geográficos, biológicos o raciales. ¿Cuál era lo que hacía la lengua un idioma? ¿Te acuerdas o no? ¿De dónde provenía esa lengua? Muy bien, veamos ahí, vamos a buscarlo. 3. Con las denominaciones de acto real, de emisión, discurso o cadena sonora, se hace referencia a que acto real, algo que no está en la mente, ¿no? Sino está en qué parte. En el habla, posiblemente, la emisión y el discurso o cadena sonora, por supuesto. La respuesta en la 3 es al habla. 4. La variante socioregional, hablando de la sociedad, de la lengua es conocida como ¿qué? Ya hemos visto, ¿no? El dialecto. En la 5, la lengua posee vocablos equivalentes como pibe, chaval y chuichi, ¿no? En huancayo. Esto se hace en referencia específico a qué aspecto. Vamos a ver. Pibe, chaval y chuichi significan muchacho. Ok, está variando. Lexical, morfológico, no tiene nada que ver, ¿no? Semántico, sintáctico no tiene nada que ver con estructura, fonético no tiene nada que ver con sonido. A ver, nos queda lexical y semántico. ¿Ok? Semántico es cuando varía el significado, una palabra varía significados distintos, pero en este caso no, presenta que son palabras distintas que significa una sola cosa, entonces es el tema lexical. Veamos, ya les tiré la respuesta. Bueno, eso lo tienen que hacer en casa. Ahora para la casa, que tienen que enviar el día domingo, es comunicación 1, pre 2, pre 4, práctica 4, disculpen, y por favor, quédense en casa. Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Cuídense.